Como comentábamos, ya está conectado nuestro primer invitado, el abogado Guillermo Márquez Amado, para que tenemos que conversar sobre un tema interesante que va a cambiar el rumbo del país, debido a que los funcionarios con aspiraciones políticas para las elecciones de mayo del 2024 debían presentar su renuncia más tardar el 15 de enero del 2023, es decir, el día de ayer. Van a haber muchos cambios en el gabinete a partir de ahora, y para analizar un poco más de este tema, trajimos al abogado Guillermo Márquez Amado. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Me alegro. Oiga, don Guillermo, la pregunta de cajón sería porque la gente establece que hay dos fechas, el 15 de enero y otros establecen que hasta el mes de marzo. ¿Cuál es la fecha límite para que quienes quieren correr estando en el gobierno para un puesto de elección popular, de acuerdo a las nuevas reglas, porque hay que establecer que siempre hay nuevas reglas del Tribunal Electoral, tienen que mantenerse en sus puestos de trabajo? ¿Cuál es el límite, el deadline ese? El límite es 6 meses antes de las elecciones. Eso es lo que dice la ley en el artículo 33. Y no es algo nuevo tampoco. En otra época era 1 año antes de las elecciones y 6 meses. Esos han sido los dos términos que han prevalecido aquí en Panamá. Pero antes de las elecciones, por supuesto, el presidente es jefe de la administración pública y él puede perfectamente pedirle a sus ministros, a sus directores, a sus gerentes de instituciones autónomas que renuncien en cualquier momento. Y no tiene que haber elecciones para eso. Él puede hacerlo por cualquier razón, sencillamente porque ya les pierda la confianza. Pero eso es otra cosa. En este caso pareciera que el presidente les ha dicho que esperaba que renunciaran el 15 de enero por tarde para él sentirse en libertad de nombrar personas en los puestos que fueran a quedar vacíos por personas que fueran a dedicarse a las campañas políticas. Y de esa manera tener un gobierno más estable, presumo yo. No tiene que ser así tampoco necesariamente. Óigame, Guillermo, gusto en verlo. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal, Edwin? Saliéndome un poco del tema de las fechas fatales, ¿no siente Guillermo Márquez Amado que esta última reforma del Código Electoral ha reforzado aún más la intromisión del Tribunal Electoral en la vida interna de los partidos políticos? Digo aún más porque la anterior ya lo había hecho, pero con esta ya es más allá de lo que hasta cierto, sí, porque al Tribunal Electoral ahora le ha caído la responsabilidad de hacer las consultas internas de los partidos políticos con respecto a las primarias, y no sé hasta qué punto tengo que refrescarlo de las elecciones internas de los partidos políticos, responsabilidades que antes no tenía en el mismo grado, salvo por colaborar con los partidos políticos, facilitándoles equipos, asesorías sobre cómo se organiza una elección, padrón electoral, porque es el tribunal el que tiene los nombres de los miembros de los partidos políticos, y cuando se requiere que sean solo los miembros los que puedan votar, pues ese es el documento fundamental de referencia para poder saber quiénes pueden votar. Pero sí le ha añadido responsabilidades en ese sentido, en buena medida porque los partidos políticos han sido, han sido poco eficaces en la conducción de sus procesos electorales internos. Y entonces, de esta manera se presume que el Tribunal Electoral sanearía esas dificultades que ha habido y prevendría de esa manera las impugnaciones que se presentan en los eventos electorales internos de los partidos políticos. Don Márquez Amado. Sí, profe, adelante. Es que a mí lo que me llama la atención y me preocupa al mismo tiempo es que el Tribunal Electoral no ha sido ni eficiente ni eficaz fiscalizando el gasto de
las partidas estas de Subsidio. electoral. Ahora imagínense supervisando primarias, no supervisando, no, el Tribunal Electoral tiene que autorizar primarias, congresos, alianzas, dónde van en acuerdo, dónde no van en acuerdo, o sea, demasiado. Y yo aprendí hace muchos años, don Guillermo Márquez, que el que mucho abarca, poco aprieta. No solamente que el que mucho abarca poco aprieta, sino que el Tribunal Electoral viene desencaminando sus pasos desde el punto de vista de que se ha venido politizando cada vez más. Uno puede apreciar que las personas que se han incorporado como servidores del Tribunal Electoral en su mayoría provienen de partidos políticos y que los magistrados mismos del Tribunal Electoral no actúan con la independencia con que lo hicieron en otros tiempos. Eso es una realidad y eso ha traído como consecuencia que ya no inspire la misma confianza que en otros tiempos había. Eso es una señal muy mala para cualquier democracia, porque la confianza es el primero de los elementos importantes en cualquier proceso electoral. Porque el árbitro, así como en los partidos deportivos, requiere que haya confianza en su objetividad, en la política con mayor razón. Cuando no hay esa confianza en su objetividad, se pierde la legitimidad de los actos que son aprobados por los partidos políticos o de los funcionarios que son electos a través de elecciones. Y al perderse la legitimidad, la consecuencia de eso es lo que dice la ciencia política, que los diputados nos quieren hacer aprender a todos y que ellos mismos no han aprendido todavía. Se pierde la gobernabilidad. La gobernabilidad no es que yo tenga fuerza o no tenga fuerza para imponer la norma. La gobernabilidad depende de la voluntad que tengamos todos los ciudadanos de voluntariamente respetar las decisiones que se toman por las instituciones públicas, por las instituciones oficiales. Si no lo hacemos voluntariamente, es porque no tenemos respeto y ya no tenemos la disposición de acatar esas instrucciones. Y es el principio de que se vayan rompiendo los esquemas de disciplina en un sistema de derecho. Don Guillermo Márquez Amado, usted fue magistrado del Tribunal Electoral y cuando lo escucho hablar sobre las preguntas que le hace el profesor Cabrera, ¿en qué momento o qué hizo que el Tribunal Electoral fuera perdiendo? Porque en un informe, creo que del Barómetro, el Tribunal Electoral tenía una alta credibilidad hace más de 20 años. Hoy es muy baja la credibilidad del Tribunal Electoral. ¿Qué hizo que la gente fuera perdiendo la confianza? Tal vez no en el proceso electoral, pero sí en esa institución que se llama Tribunal Electoral. Mi lectura es que el Tribunal Electoral ha sido bastante complaciente con los partidos políticos al no supervisar eficazmente y eficientemente la asignación de los recursos que se ponen a disposición de los partidos políticos, tanto durante la campaña política, los cuales son absolutamente desiguales, como durante el periodo que va entre una elección y otra, para que lleven a cabo sus actividades. Y en esa entrega de recursos a los partidos políticos ha habido muchos abusos. Pero además se ha generado una especie, mire lo que quisiera describir una vez más, porque ya lo he hecho en algunas oportunidades. El Tribunal Electoral tiene que poner en su presupuesto las partidas que va a entregar a los partidos políticos. Esas partidas tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional es el presidente del más grande de los partidos políticos de Panamá. Ni ustedes ni yo seguramente hemos encontrado o hemos visto nunca que haya habido polémica ni controversia alguna con respecto a la aprobación de las partidas que requiere el Tribunal Electoral para los partidos políticos. Pero ¿dónde se aprueban esas partidas? Precisamente en la Comisión de Presupuesto. ¿Y a quién van destinadas
esas partidas a todos los partidos políticos. ¿Quiénes son los que aprueban esas partidas? No solamente el primer paso es el de la Comisión de Presupuesto, pero después el del Pleno. Los diputados. ¿De dónde provienen los diputados? Con excepción de 5 casos. De los partidos políticos. Pero encima de todo eso, ¿quién tiene el deber de auditar el buen uso de esos dineros entregados a los partidos políticos? En primer lugar, el Tribunal Electoral. Y en segundo lugar, por tratarse de recursos públicos, la Contraloría General de la Nación. ¿De dónde viene el Contralor General de la República? Del Tribunal Electoral. ¿Dónde estuvo antes el Contralor General de la República, antes de ser magistrado del Tribunal Electoral? En la Fiscalía Electoral y en el Partido Revolucionario Democrático, del cual fue incluso candidato a la vicepresidencia en una oportunidad. Y antes de eso, en el periodo de 1994 a 1998, estuvo un tiempo en el Ministerio de Vivienda como ministro, precisamente con el partido del gobierno en este momento. Entonces tenemos, ¿y quién además debe velar porque se cumplan las disposiciones contenidas en el Código Electoral sobre el buen uso de esos fondos desde el punto de vista administrativo y penal? El fiscal electoral. ¿De dónde viene el fiscal electoral? Fue ministro también en otros tiempos del Partido Revolucionario Democrático durante el gobierno de Martín Torrijos. Entonces, estamos viendo que el círculo nos los han cuadrado a su justa apreciación, a lo que ellos quieren que sea su conveniente apreciación más bien. Y eso, por supuesto que de alguna manera se llega al conocimiento del gran público que lo percibe y entonces se vuelve comidilla, y por esa comidilla se ha ido perdiendo esa confianza en el Tribunal Electoral. Y además ha habido decisiones muy desafortunadas del Tribunal Electoral con respecto, por ejemplo, al fuero electoral, con respecto a levantamiento de fuero electoral, con respecto a diferentes aspectos de la vida electoral nacional, que por supuesto que han puesto en tela de cuestionamiento en general todos sus actos. Fíjese, dele, Leo. Márquez Amado, Oiga, usted recién... qué recuento más duro, por decirlo menos. Pero es una realidad. Don Márquez Amado, usted recién hacía ese recuento que detallaba, y yo quería enfocar el tema también en el tema de las reformas electorales. Unas reformas electorales que nacen en la gran comisión que instala el Tribunal Electoral, pero que la decisión final la terminan teniendo los diputados. Entonces, lo que se decide termina siendo a beneficio de los diputados, que son los que aprueban las mismas. ¿Cómo se puede llegar a cambiar eso? ¿Cómo se hace para que se hagan reformas electorales que el país necesite para que hagan los cambios que se están buscando? Mire, yo soy del convencimiento de que tenemos que introducir modificaciones fundamentales al sistema que tenemos en materia electoral. En primer lugar, no podemos dejar que lo que es del interés de toda la nación se decida únicamente por los partidos políticos en que están inscritos apenas la mitad de los ciudadanos que eligen. Pero en segundo lugar, están inscritos no porque necesariamente compartan la ideología, los propósitos y los planes de esos partidos políticos, sino que se inscriben es por clientelismo. Porque si de verdad pudiéramos evaluar las afinidades y la verdadera identidad que tuvieran los ciudadanos con esos partidos políticos, seguramente encontraríamos, como en casi todas las organizaciones y casi todas las sociedades, que apenas un 20% de los miembros de una sociedad son los que se involucran en la actividad política. De manera que en este momento
la mayoría, perdón, las decisiones en materia electoral se están tomando por quienes son sus propios actores en la tarea, en el desarrollo de las actividades electorales de la nación, casi que a espaldas de lo que la sociedad en general cree conveniente para la propia sociedad. Lo explico un poquito. En la Comisión de Reformas Electorales, los partidos políticos creo que tienen 6 votos y la sociedad civil creo que tiene 4 o 5 votos. Pero en realidad, la mitad, y si no fuera por el clientelismo, más de la mitad de la ciudadanía no haría parte de los partidos políticos. Y en todo caso, las normas electorales no están hechas para que los partidos políticos puedan usufructuar de esas normas. Están hechas para que toda la sociedad tenga una plataforma entendiendo que la democracia se va a administrar con esos mecanismos para beneficio de todos. Todo quiere decir los que están en partidos políticos y los que no están tan bien. Y a la sociedad civil no se le da la oportunidad de tener mayor prevalencia. Incluso cuando ha habido en las decisiones que se toman en la Comisión de Reformas Electorales empates en las decisiones que se toman, el Tribunal Electoral siempre que ha votado ha hecho causa común con los partidos políticos. No recuerdo ninguna ocasión en que el Tribunal Electoral se haya identificado con la sociedad civil en contra de los partidos políticos. Y además, esas decisiones tienen que ir luego a la Asamblea Nacional para que ahí sean adoptadas como ley de la República. Y allá, naturalmente, que prevalece la pertenencia a los partidos políticos. En la Constitución tendríamos que introducir contrapesos para que en determinadas circunstancias, si existiera oposición a alguna aprobación hecha en la Asamblea, se requiriera una mayoría calificada de mayor importancia cuando el Tribunal Electoral o esa sociedad civil que participa en la Comisión de Reformas Electorales se opongan a esas decisiones que debe tomar la Asamblea Nacional, que incluso se ha dedicado a fraccionar el territorio político de la República para su propio beneficio. Y así, cuando en 1972 teníamos 505 corregimientos, hoy tenemos 700. Cuando teníamos 57 distritos, hoy tenemos cerca de 70 o algo por el estilo. Señor Guillermo, yo cuando usted expresaba el tema de la credibilidad y ahora que nos habla de las reformas electorales y todo lo que pareciera que de una manera u otra el Tribunal Electoral no sabe ponerle un alto o tratar de controlar buscar la manera en que esa reforma, más que defender a los partidos políticos, traten de crear un ambiente más democrático y de credibilidad para ellos. Por ejemplo, me recordó casualmente cuando estaba la expulsión de los 15 diputados del Cambio Democrático, que se dio a raíz de la votación que habían hecho. Y cuando el Tribunal Electoral da su dictamen en contra de esa decisión, miembros de ese partido político, Cambio Democrático, dijeron que ellos no esperaban menos que eso. Tendríamos que vivir de esa manera. ¿Fue correcta de acuerdo a su criterio que el Tribunal Electoral adoptara esa posición, por ejemplo? Porque pareciera que esa es una de las cosas que, como usted lo mencionó, ellos lo dijeron en su momento, que era de esperarse porque había una mancuerna entre los 15 diputados y el señor que dirige la Comisión de Presupuesto y dentro de la cúpula el PRD, y que obviamente no le iban a dar la sentencia de expulsión definitiva. Mire, el Tribunal Electoral debe también promover una mayor difusión docente acerca de lo que deben ser las normas de interpretación del Código Electoral. En esa materia yo personalmente coincido con la posición del Tribunal Electoral, pero si se hubiera difundido
con espíritu de docencia, no con espíritu político, ni de pasar facturas, ni nada por el estilo. Lo que debía ser la decisión quizás se hubiera comprendido mejor, independientemente de que nos guste o no nos guste, porque es que ese es otro punto. Los magistrados del Tribunal Electoral no deben estar ejerciendo sus funciones para complacer ni para satisfacer a nadie, sino para ver que la ley se cumpla. Vamos a ver, la Constitución dice que la revocatoria de mandato solamente puede darse cuando ha habido violaciones graves a la plataforma política, ideológica o programática del respectivo partido político, previamente informada y contenida en los estatutos del respectivo partido político. Ahora veamos qué fue lo que pasó aquí. Lo que se ha sostenido es que el directorio del partido político en cuestión le dio instrucciones expresas a los miembros de ese partido político en la asamblea para que votaran de determinada manera o actuaran de determinado modo. Pero resulta que ese actuar de esos diputados fue en contra de la plataforma política, ideológica o programática prevista en el estatuto de ese partido político. Yo creo que no lo fue. Votar a favor de una persona o de otra no constituye una violación de principios ideológicos, políticos o programáticos. Excepcionalmente puede serlo, pero es muy excepcional y habría que calificarlo. Pero por otro lado, esto no es nada nuevo. Esta falta de docencia de parte del Tribunal Electoral viene desde hace mucho tiempo. Esa revocatoria de mandato se contempló por primera vez en la Constitución en 1900, cuando se hicieron las modificaciones de 1983. Es decir, hace ya, o van a ser ya 40 años. Y sin embargo, el Tribunal Electoral, y yo recuerdo que yo insistía cuando estaba ahí, hace ya más de 25 años, que eso tenía que hacerse, difundirse con espíritu de docencia, qué es lo que constituye una violación grave de la plataforma política, ideológica o programática de un partido político. Y no porque por cualquier cosa que el partido le dijera a sus miembros en la asamblea, yo no quiero que votes por fulano de tal para contralor o para magistrado del Tribunal Electoral o para magistrado de la Corte Suprema o para cualquier cosa, salvo que constituyera en sí mismo una violación a los principios políticos, ideológicos o programáticos del partido, cosa que se da, puede darse, pero remotamente cuando se trata de una persona. Don Guillermo Márquez, ahí hay un tema que vale la pena invertirle un par de minutos aprovechando la experiencia de Guillermo Márquez. Entiendo perfectamente bien lo de la revocatoria de mandato, pero el partido, la dirigencia del Partido Cambio Democrático también hizo un proceso de expulsión y el Tribunal Electoral, vuelta y traba, metió el palo en la rueda. Y yo me quedé, lo de la revocatoria lo entiendo perfectamente bien, pero cuando tú eres miembro de un partido político, si tú no tienes disciplina, te tienes que ir. Te tienes que ir, y si no te tienes que ir, te tienen que votar. Porque usted y yo sabemos que para ser miembro de un partido político, de un club cívico, de un club de padres de familia, de un club deportivo, lo que necesita. Eso pasa en todas las organizaciones. Y eso tiene que llevarse a cabo y se puede hacer siempre. Por supuesto que tienen que cumplirse las normas procesales o procedimentales correspondientes para que se pueda ventilar y agotar, garantizando el derecho de defensa que se haya previsto en las normas que rigen el proceso. Pero una vez que eso se haya conseguido, inclusive si no hubiera una norma que específicamente imponga una sanción como esa, sino que ya el partido, eso es algo que también tiene que reglamentarse, dicho sea de paso, que ya el partido no siente que esa persona se identifica con el mismo y con las aspiraciones del mismo a hacer de la nación
una mejor sociedad, pues entonces está en su derecho de prescindir de la membresía de ese miembro, lo cual no quiere decir que tenga que arrebatarle los derechos que esa persona ya tuviera por razón de haberse inscrito en ese partido político. Sí, pero por Eso es otra cosa, pero eso es una norma ya de carácter procesal Pero Guillermo, ¿qué hace que le la garantice la procesal defensa. ni nada parecido metido en un partido político? Si la dirigencia de un partido político dice, no te queremos aquí, vete de aquí, ¿qué norma procesal ni que nada? Te vas, porque te vas ya. Bueno, esa es una forma de verlo, pero en la Constitución y en una nación que se precie de civilizada, siempre está previsto que cualquier sanción que se imponga a cualquier persona, lo cual incluye su expulsión del organismo de que se trate, se haga con el respeto de ciertas normas que le aseguren a esa persona su derecho a la defensa. Sí, pero ¿qué más norma que si tú no respetas la dirección del partido, si tú la adversas públicamente, si tú vas en contra de la dirección política, alguien está de más? Cierto, pero las normas que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa, eso es algo que Edwin, debe respetarse, porque si no, se va a prestar a la larga a abusos de mucha naturaleza. Pero Guillermo, es que cuando tú ves que, si tú estás en un partido político, además yo lo hablo con conocimiento de causa, y tú ves que esa organización se desnaturaliza, o tú te vas, o a ti te votan, porque ya tú no estás funcionando como la organización, o viceversa. La organización no está funcionando como tú esperas, entonces, hora de ir. Es lo que nos ha pasado a algunos, ¿no? Oiga, Hemos estado en partidos políticos y nos hemos retirado porque no sentíamos que ya satisfacían nuestras expectativas, cosa que puede ocurrir a la inversa, que el partido político sea el que considere que ya ese miembro lo que hace es un cuerpo extraño, O sea, dentro de la mi organización. punto aquí es, al margen de esta discusión que es interesante, es esa exagerada intromisión del Tribunal Electoral en los temas de los partidos políticos. Y por eso vuelvo al inicio, perdón. No fiscalizan el subsidio electoral, ahora van a estar fiscalizando que las cosas se hagan en debida forma. Si hay algo tan fundamental, y usted y yo lo sabemos, es el subsidio electoral. Yo creo en el subsidio electoral, advierto, yo creo en esa figura. Y creo que el Estado debe invertir en su democracia a través de los partidos. Así que no es que yo esté en contra del subsidio electoral, pero sí estoy a favor de que el subsidio electoral sea debidamente fiscalizado y no que se haga fiesta de eso. Y que tenga un corte igualitario para todos los partidos políticos y para todos los candidatos. No puede ser que, particularmente un sistema clientelista como el que se ha venido afirmando en nuestro medio, a unos partidos políticos se les den recursos a manos llenas y a otros se les regateen como si se tratara de limosneros. Don Guillermo, fíjese que casualmente quería confirmarlo porque el señor Cabrera acaba de mencionar lo del subsidio electoral y usted lo mencionó como lo que el tribunal ha ido perdiendo esa credibilidad por la manera en que se está manejando ese dinero. Y casualmente para el quinquenio este 2019-2024, el dinero, el subsidio electoral es de $43.669.000, que lo escuchen bien los panameños, $43 millones. Si bien lo que usted menciona no es equitativo para todos los partidos políticos, no deberíamos tener nosotros partidos políticos menos clientelistas o menos mejor formados políticamente, vamos a decirlo, con este dinero. ¿Para qué se usa ese dinero? $43 millones, que lo escuchen los panameños. Son 43, que me parece correcto lo que dice el profesor Cabrera. Ojalá no hubiese necesidad de inversión privada, pero son $43 millones que bien sirven para muchas otras cosas y no para subsidiar a partidos políticos que se están vendiendo como quien vendía en la central ropa interior, ¿no? El subsidio electoral está dividido en dos grandes
partidas, digamos. Una que es la que se utiliza durante las campañas políticas y esa, francamente, tiene unas dimensiones exorbitantes y propicia un clientelismo que de ninguna manera debiera estar invadiendo nuestra actividad política porque la desnaturaliza, la pervierte, la prostituye. La otra porción es la que se debe dedicar a los partidos políticos y que se instituyó con un propósito precisamente de docencia, de que los partidos políticos puedan impartir cursos a los simpatizantes suyos para explicar por qué se necesita que haya partidos políticos, cuáles son los propósitos de un partido político, cómo es la administración pública, y contrate para eso incluso a esos politólogos que ahora mismo la Asamblea está diciendo que se requiere, para los cuales se requieren unos conocimientos especiales que ellos mismos deberían tener y no tienen. Ese es el propósito de esa otra parte de los recursos. Además de que les permita a los partidos políticos un funcionamiento permanente, sin derroche, sin abundantes recursos, pero para que puedan satisfacer un funcionamiento básico con un sistema de teléfono, con un sistema de secretaría, con un local en cada provincia, por ejemplo, de tal manera que tengan una presencia en la sociedad y puedan organizar eventos donde haya capacitación política, pero política democrática, no política en el sentido perverso del clientelismo, que es lo que se está utilizando, a lo que se está acudiendo con la distribución indiscriminada de regalos que pueden ser tan costosos como una casa y tan bajitos como una rifa, qué sé yo, de un paquete de cigarrillos. Eso tiene que superarse. Y el Tribunal Electoral no lo ha hecho. ¿Pero por qué no lo ha hecho? He ahí la gran pregunta que nos tenemos que hacer, pero que yo creo que tiene su respuesta en eso que mencionaba hace un momento. El Tribunal Electoral requiere partidas para sí mismo a la Asamblea Nacional, que es la que se lo tiene que aprobar. Esas partidas, una parte de ellas por lo menos va para los partidos políticos, la otra va para el propio Tribunal Electoral. Y fíjense, el Tribunal Electoral pasó de ser una cenicienta entre todas las instituciones del Estado, que es lo que era en 1989, antes de la invasión, a una de las instituciones que proporcionalmente más dinero recibe para su administración. Si uno entra a la página web del Tribunal Electoral y busca el nódulo de transparencia donde están los salarios y los funcionarios, uno se va a dar cuenta que están bastante bien pagados, particularmente los funcionarios de mayor jerarquía. Y debo decir que los de menor jerarquía tienen bastante mejor salario que los funcionarios de menor jerarquía en cualquier otra institución pública. Entonces, el Tribunal Electoral, cierto que pide para los partidos políticos, y esa es una especie como de cebo para que la Comisión de Presupuesto y los miembros de la Asamblea le aprueben los recursos que pide para esos partidos políticos. Pero en el camino van adosados a esas solicitudes los dineros que pide el Tribunal Electoral para sí mismo. Y por eso vemos que el Tribunal Electoral ha pasado de ser aquella cenicienta que yo encontré, francamente, cuando llegué ahí en 1990, a lo que es ahora una institución bien montada, con recursos, yo no sé si abundantes, yo no me atrevo a calificarlos, no conozco con detalle, pero por lo menos no con la flaqueza de recursos que tiene otras instituciones del Estado, donde hay interés social incluso más acuciante, como el de los señores mayores en las casas donde viven, o de los huérfanos, o de las personas en estado de necesidad. Entonces, Guillermo, perdóneme son una dos pregunta. instituciones que se rascan la espalda mutuamente. Sí, exactamente. ¿Y de dónde sale ese dinero, don Guillermo? Eso sale de los recursos del Estado. De los impuestos que tú pagas. ¿Dónde pagas ahí? Sí, pero ¿hay algún renglón Incluso específico? la Constitución, en sus reformas, estableció que creo que es el 0.7%
de los ingresos brutos del Estado se destinen al Tribunal Electoral para sus eventos y cumplimiento de sus responsabilidades. Y fíjese que se lo pregunto, y aquí un poco en mi parte, es que la gente se queja, y ojo, yo creo que los subsidios definitivamente hay que controlarlos, pero la gente se queja de los subsidios que le damos a la gente, que a veces puede ser que algunos no tengan los recursos y un poco la deuda social esa que existe en el país, pero no nos sorprendemos de los 43 millones de dólares que sale el Tribunal Electoral, y que, como usted lo menciona, yo creo que si fueran utilizados para darle una enseñanza política democrática a los miembros de los partidos políticos, no tuviéramos a la gente haciendo leyes en el tribunal, en la Asamblea Nacional de Diputados, de promotor de deporte, de regular el tema de, por ejemplo, el trabajo que hace independientemente cualquier ser humano que se dedica a analizar la vida social, política o económica del país. Entonces, yo lo que a mí me sorprende es que nadie se preocupa de esos 43 millones de dólares que se destinan a los partidos políticos, y que cuando uno oye hablar a los dirigentes de partidos políticos, incluso no a los dirigentes, a la media base, no estaba. Entonces, si esa es y además no te articulan un discurso político coherente, ni siquiera propio de su partido político. Si uno le pregunta a cualquiera de los partidos actuales cuál es su corriente, a qué pertenece, cuál es su filosofía económica, no tienen ni idea de lo que le están hablando, creo. Tiene toda la razón. Sí, pero Tiene dígale toda a la Jorge razón, Luis que deje de coger rabia innecesaria, porque si la gente no reacciona a los 220 millones de dólares que nos cuesta la Asamblea de Diputados, Por supuesto. ahora imagínense, van a reaccionar 43 milloncitos ahí de los partidos. No, de eso así, no coja rabia. 43 milloncitos de los partidos, de los cuales aproximadamente el 20% va a un solo partido político, otro 15% va a otro partido político, y de ahí para abajo, y el que menos recibe creo que $100,000 para la campaña política, algo por el estilo. Pero la diferencia está en que entre 100,000 balboas para una campaña política y 12 millones de dólares para la misma campaña política, ¿cómo no se va a estar contagiando el clientelismo en todas las esferas y en todos los niveles? Sí. Oiga, don Guillermo, antes de irse, perdone, me hizo una pregunta que sí quiero hacerle. Usted, con la experiencia que tiene en política, en el tribunal, que tuvo en el Tribunal Electoral, definitivamente, los escenarios, ¿cómo lo ve? Los escenarios políticos para el 2024. Sé que es muy temprano, pero parece que hay gente que ya decidió meterle el acelerador, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto apenas. Eso fue otro gravísimo error del Tribunal Electoral. O yo no sé a quién se le ocurrió esa idea que brilla por lo repugnante, y que es la de que los candidatos, perdón, las personas que quieran correr como independientes, aún siendo de partidos políticos, pueden hacerlo. Eso francamente repugna a la institucionalidad democrática, porque la idea era que, como antes la norma señalaba que para ser presidente de la República se necesitaba necesariamente haber sido postulado por un partido político, y en contraposición a eso había inclusive convenios internacionales que señalan que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido en el sistema democrático o en la sociedad en la que viva, y aquí no podía hacerlo salvo que fuera por un partido político quien lo nominara. Entonces, esa posibilidad se ha perdido porque los miembros de los partidos políticos están acudiendo a eso. Al acudir a eso, nos hemos encontrado con que, especialmente de los dos partidos políticos tradicionalmente de mayor membresía en Panamá, se han metido a correr como si fueran candidatos independientes, que no lo son, porque la palabra independiente lo que ha querido significar es precisamente independiente de los partidos políticos, no de otra cosa, porque nadie es independiente en términos absolutos. Todo el mundo es dependiente de alguna manera u otra de algunos factores, como lo pueden ser la familia,
la economía, el trabajo, en fin, tantas cosas. Pero sí de los partidos políticos. Y eso era lo que quería significar. Y ahora se ha abierto eso. ¿Y qué tenemos? Miembros de partidos políticos tratando de camuflarse y ponerse caretas de ciudadanos independientes para ser candidatos y quizás tratar de colarnos como independiente una candidatura que no lo es. El panorama en ese sentido está complicado, se ha desnaturalizado desde ese punto de vista y además es muy prematuro poder decir cómo se va a desarrollar. Solamente en el principal partido, que es el de gobierno en este momento, hemos oído nombres como Martín Torrijos, Raúl Pineda, Cipriano Adames, Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, solamente en ese partido político. Y hemos oído también, así como quien quiere o no quiere la cosa, a Ernesto Pérez Valladares, y está esta diputada Zulay Rodríguez, que también ha anunciado que ella está es candidata. Total que solamente en ese partido podemos identificar ya como 5 o 6 aspirantes. Que estén trabajando ya a fondo o no lo estén haciendo, eso es otra cosa. Y de los otros partidos políticos también. Lo que yo sí veo es que si se quisiera superar este estatus de clientelismo en que está sumida la República, los ciudadanos que no queremos esa realidad presente en nuestro medio, tendremos que procurar que se conforme una nómina de la mayor amplitud posible con una alianza que sea muy fuerte para poder evitar una realidad como la de una elección con un 35 o 40% como máximo de votos en un país en que no hay segunda vuelta hasta este momento. Don Márquez Amado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos hecho esta explicación tan profunda que hacía falta en estos momentos de cómo estaba la política en nuestro país. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Nos vemos pronto en 5 a las 5. Muy buenas tardes, que les vaya muy bien. Igual. Son las 6:05.